Hola amigos de 5 días, buenas noches. Hoy en WhatsApp Finanzas, primero los felicitamos a todos por el Día del Amor y la Amistad, una de las grandes fortalezas que tenemos, nuestros amigos, nuestros amores. Bueno, hoy vamos a hablar de la importancia de la energía que proviene de la fuerza del agua, o sea, de las hidroeléctricas, y cómo esta es aprovechada en nuestro país para la producción de energía. Sabemos, amigos, que la energía hidroeléctrica es electricidad generada aprovechando la energía del agua en movimiento. Bueno, pero aprovechamos todo el potencial que tenemos para energía hidroeléctrica en nuestro país. También quisiéramos hablar un poco de cuál es la relación entre el costo de la inversión y el aprovechamiento de esta energía. Y por supuesto, cuáles son las debilidades de las energías renovables y en específico de este tipo y cuáles son las fortalezas. Para analizar este tema hemos invitado esta noche al ingeniero Ernesto Camaño y con él vamos a explicar todo lo concerniente a qué pasa en nuestro país con las hidroeléctricas y cómo estamos aprovechándolo. Vamos a recibir al ingeniero Ernesto Camacho en el próximo segmento. Bueno, ya estamos aquí con el ingeniero Ernesto Camaño y tenemos muchas cosas que hablar con el ingeniero porque nos gusta conocer cuál es el potencial hidráulico de nuestro país. Sabemos que vivimos, lo hemos analizado mucho aquí en WhatsApp Finanzas con Carlos Esper, cómo nuestro país tiene un déficit de energía, bueno, que cada día se va, vamos a decir, alcanzando un mayor nivel y estamos casi cubiertos, pero la población y las necesidades van creciendo cada día. Ingeniero Ernesto Camaño, muy complacidos de estar aquí compartiendo con usted y queremos saber, pues, primero, cuál es el potencial energético que nosotros tenemos desde el punto de vista hidráulico de nuestros ríos y también hasta qué punto es una energía que puede considerarse estable por las sequías, solamente, bueno, todo depende, ¿verdad?, cuánto podamos almacenar, pero en el caso de las presas podemos almacenar. ¿Hasta qué punto esto es suficiente o no cuando, por ejemplo, hay periodos de sequía? Bueno, muchas gracias, buenas noches. Hasta hace un tiempo, estudios preliminares que teníamos decían que el potencial hidroeléctrico en República Dominicana oscilaba entre los 10 a 15.000 gigas. En la actualidad eso habría que replantearlo, hacer nuevos estudios dado la deforestación que se está teniendo en el país y que es el gran inconveniente que vamos a tener a futuro. Sí. Ya de hecho, muchos de los caudales que las estadísticas pasadas teníamos han disminuido y se evidencia porque han desaparecido incluso muchos de los ríos. Entonces, el tema de reforestación es un tema fundamental. ¿Qué tanto es, Ernesto, el tema de forestación influye? Porque la gente no acaba de interiorizar hasta qué punto el agua es retenida por las raíces de las plantas, el mismo ciclo que hace llover. Explícanos un poco hasta qué punto esto influye, la reforestación en la capacidad hidráulica de un país. Hay que ver la energía hidroeléctrica como una energía que tiene una asociación grande con el ser humano. Porque primero la mayoría de las hidroeléctricas están construidas en el campo, pero no abastecemos de agua. El agua se retiene en las montañas, dada la forestación que pueda tener, la lluvia que cae y pueda crear. En la medida que esté esa relación ser humano, reforestación, energía, pues en esa misma medida estamos nosotros. A veces obviamos todo ese proceso, nos vamos por una actividad económica a deforestar y todo eso tiene una consecuencia gravísima. Tanto porque no vamos a tener esos ríos con los caudales que acostumbrábamos, como el daño que nos produce a nosotros en las presas, que la van sedimentando con el tiempo y evidentemente la vida útil será cada vez mucho menor. De la misma presa. De la misma presa. Por la sedimentación. Por la sedimentación como consecuencia de la desforestación. O sea que baja mucho material granulado y demás y se va llenando la presa en vez de agua de esta sedimentación. Evidentemente, eso es algo que es en el tiempo, claro, no es inmediato, años. pero mientras más deforestación tengamos,
pues mucho más acelerado va a ser ¿Qué pasa el cuando una proceso. presa se llena de sedimentación? ¿Hay una forma de vaciarla, de limpiarla? Algunas tienen mecanismos, hay algunas que tienen válvulas en la cual cada X tiempo se abren para evitar que se colmaten, pero ya cuando están colmatadas, el costo económico es bastante grande y prácticamente ya termina su vida útil. Wow. Lo que se puede es prevenir, porque realmente es bastante caro. Aquí en República Dominicana, por ejemplo, en la presa de Valdesia, tenemos mecanismos con el cual, dragas, ¿no? Específicamente, que es el mecanismo actualmente, con el cual con cada cierto tiempo se va limpiando, pero ¿Se aún elimina así, totalmente el sedimento no, con la draga o no, no? no, Siempre queda, o sea, siempre no es queda algo. total, es parcial. Pero sí ayuda a Milana bastante. Ernesto, tú nos has dicho que teníamos hasta hace unos años de 10 a 15 mil gigabytes, ¿verdad? Gigawatts de energía que pudiera ser el potencial. Perdón, megawatt. Porque ahora estamos Megawatts, hablando de claro, 15.000. claro. ¿Tú crees entonces que ha bajado en vez de haber subido? No, evidentemente. O sea, si vemos las estadísticas hidráulicas de la República Dominicana de los 70 y de los 80, es totalmente diferente a las que podemos tener ahora el 2019. Pero o sea, básicamente por la reforestación o porque ha bajado el caudal de lluvias. no, una de las razones más que nada es la deforestación y otra es la desaparición de los ríos. De los ríos, que es producto del cambio climático y la deforestación. Exactamente, van de la mano. Cuando hablamos de construir presas, sabemos que tenemos presas que están ayudando a un porcentaje ya importante de la energía eléctrica, pero que una presa es una inversión cuantiosa y realmente no sé si ahora mismo hay algunas iniciativas vamos a decir, en proyecto de construir presas y cuál es el costo por, vamos a decir, por kilowatts o por megawatts, como lo midan ustedes, en cuanto a volver a seguir construyendo presas. Sí, porque por ejemplo ahora tenemos la de Punta Catalina, que con el carbón, a pesar de que es una tecnología que muchos países la consideran pues contaminante, se han tomado todas las medidas de precauciones, incluso se ha invertido en esta planta para que se haya una transformación de lo que se genera y no salga al ambiente. Pero, ¿hasta qué punto esto sigue siendo mucho más barato que la energía hidráulica? Bueno, evidentemente, si nos vamos a la matriz eléctrica, una de las, a nivel de construcción de mayor costo es la hidroeléctrica, porque precisamente la presa tiene un componente de costo bastante elevado. Por lo tanto, casi siempre la construyen los gobiernos, aunque también últimamente el sector privado ha intervenido. Ahora bien, los beneficios colaterales que tiene son inmensos, porque en la presa tú puedes tener crianza de peces y por lo tanto pudiera tener sectores que se dediquen y comercialicen con incluso la pesca. Turismo. Turismo por también la visión que se tiene. Puedes tener la agricultura de la zona, la ganadería de la zona. Y en el caso, como lo es en República Dominicana, la electricidad es terciario o cuaterciario. O sea, es un tema que no es el principal. Por lo tanto, cuando tú divides la presa desde el punto de vista del almacenamiento de agua, ahí tú tienes todo un mundo económico que justificar. Si vemos desde la presa, la toma de agua, hasta la casa de máquinas, lo que es la parte de la producción de electricidad, entonces es un tema que es justificable. Sí. Pero insistimos, el conjunto es bastante caro. ¿Qué tanto aprovechamiento hay en la República Dominicana de las presas que existen, de todos estos beneficios colaterales que nos ofrece lo que es una presa? Bueno, por ejemplo, en Tavera más que nada se usa para acueducto. Hay, paradójicamente somos isla, Sin embargo, la pesca, ni siquiera la marítima, ni siquiera está poco desarrollada. Sí. O sea, hay asociaciones de pescadores, pero no al nivel que deberíamos, considerando la cantidad de presas que tenemos y considerando las condiciones económicas del país. O sea, hablamos de que, según el INDRI, hay 34 presas en la República Dominicana. No todas son para producción de hidroelectricidad. Algunas son simplemente para acumulamiento de agua y uso agrícola.
Entonces tú no ves en cada una de ellas esas asociaciones de pescadores. ¿Cuántas de esas 34 presas que existen tienen aprovechamiento eléctrico, de producción de energía eléctrica? Como 20 aproximadamente. Y esas 20, ¿cuál es la proporción que entra en el sistema de energía eléctrica? Bueno, nosotros somos el 14 al 16. Algunas veces hemos sido 20, pero ha sido en la época en que el sistema ha estado en crisis. Pero Sí. estadísticamente tú le preguntas a cualquiera que esté en el sector y te van a decir el 14%, que es parecido a lo que se estila a nivel mundial, entre un 14 y un 20. O sea que estamos dentro del margen. Estamos dentro de aunque aquí pudiéramos estar mucho más elevados. Nos vamos a ir a la pausa y seguimos conversando con el ingeniero Ernesto Camaño sobre los avances de la energía hidroeléctrica en nuestro país. Volvemos. Me gusta cuando amanece, cuánto me gustas. Tus playas, tu mar, tu cielo, me gusta todo en ti, me gusta. República Dominicana, me gusta como eres, me gusta tu belleza y todo lo que tiene Dominicana. Me gusta como eres y toda su belleza, cabe los brazos de Dominicana. República Dominicana lo tiene todo. Conversamos aquí con el ingeniero Ernesto Camaño sobre la energía hidroeléctrica en nuestro país. Él nos dice que de las 34 presas que existen en el país, unas 20 aportan al sistema eléctrico nacional. Ernesto, ¿tú podrías irme describiendo las más importantes presas, cuál es el porcentaje que aportan y cómo funcionan? Hablamos también de que las presas tienen todo un mundo que aportar al país, o sea, desde la pesca, desde los riesgos y también en el área turística. Sí, el área turística. ¿Hay algunas que se explotan desde el área turística? Podríamos decir que sí, porque en Atillo, Sí. Creo que hay... En Cotuí. Exactamente, Sí. hay pequeños negocios que explotan esa área. Jimenoa, indirectamente, la parte del Salto y demás, también es muy conocida por sus condiciones naturales, ¿no? No es que haya Pero por sus condiciones naturales, no por la presa. por sus condiciones. Sí, No, es que de exacto. por sí la presa Sí. es pequeña, Sí. es una central hidroeléctrica de pasada y raramente la presa es la que se visita más que nada El la Salto. parte del Salto. Pero aquí es algo contradictorio porque las presas más grandes, las que mayor acumulan agua, son las que menos energía producen. Entonces, te la cito. La mayor en acumulamiento es Atillo, pero Atillo apenas tiene un hidrogenerador de 8 megas, seguida por Sabanayegua, que apenas tiene otro hidrogenerador de 12.5. Sin embargo, para nosotros en hidroeléctrica, las grandes lo constituyen Higüey, Aguacate, Sí, Tavera, sí. La misma Angostura, Monción, Sí. que son centrales que sí son de gran capacidad. Tenemos ya también Palomino y Pinalito. Pero entonces es porque son las más viejas que tienen generadores más, vamos a decir, menores, de mayor. No necesariamente, a veces las que más acumulan agua no tienen ese gran salto por un lado, además de que también hubo una época en que aquí se pensaba más en el acumulamiento de agua para las necesidades terciarias que en la misma producción de hidroelectricidad. Las más viejas aquí es Jimenoa, que aunque ha sido rehabilitada varias veces, pero tiene su mérito porque es de los 50, es la primera, podríamos decir, seguida de Las Damas, que es del 67. Y aquí sí hay un dato importante que le gusta mucho a nuestro director de planificación, ingeniero Víctor Guzmán, es que desde la primera hidroeléctrica que se ha inaugurado hasta la última, todos están ahí. Claro, O sea, claro. no ha habido una sola Sí, hidroeléctrica sí. que tú puedas decir, no, ya está caducó. Sin obsoleta. embargo, a los defensores de la térmica podríamos decir eso, porque hay muchas térmicas que se han desaparecido. Es Entonces, cierto. paradójicamente, el trabajo, el O mantenimiento. sea que aunque y todo, sean un poco más caras, es algo que permanece y tiene también muchas ventajas, además de lo que es la producción de energía eléctrica. tiene su vida útil, evidentemente. Cada presa puede estar entre 40 y 50 años, pero con el mantenimiento adecuado y con la supervisión puede extenderse. ¿Cuál fue la primera presa en nuestro país, Ernesto? Para fines de las grandes presas, aunque nosotros hablamos en San Juan de la Maguana, era una pequeña turbina de 20 kilos que
como historia es válida, Sí. pero para fines de nosotros casi Fue siempre a ti. decimos que es Jimenoa, Es que Jimenoa, ya sí. esos 7.5 Sí. están igual, dando Sí. su propia capacidad. O sea que y vienen sigue- desde los 50 Y siguen 7.5. y siguen 7.5. O sea que eso quiere decir también que el caudal del agua permanece. Bueno, digo 7.5 en cuanto a su capacidad nominal, pero evidentemente dependiendo de Claro, las y- condiciones, a veces te produce 5, Sí, pero tienen el 3, acumulamiento, 7, porque pero sí, ahí es que no varía tanto. Cuando hay periodos de sequía prolongado, ¿hasta qué punto en proporción de la, vamos a decir, de la contención total de la presa puede bajar? Porque para eso es la presa, para acumular. Sin embargo, cuando hay grandes periodos de sequía, por ejemplo, hoy estamos ahora en un periodo de relativa Sí, de relativa sequía. En este momento, las presas, ¿cuánto pueden bajar de su media habitual, vamos a mira, decir? dentro de las estadísticas que nosotros manejamos, el periodo más bajo ronda los 900 giga año. Estamos hablando que eso es prácticamente el 50%, de un 50 a un 60% De su de la capacidad. producción normal anual. Sí, sí. La máxima que hemos tenido, llegamos a los 2000 gigas, ese fue el Sí. año antepasado, Muy y con eso tú puedes ver de 900 hasta 2000. La ¿Cómo diferencia funciona es, el sistema interconectado, Ernesto, en cuanto a esas oscilaciones de energía producidas por las presas hidroeléctricas, en cuanto a la entrada, en cuanto a quién lo sustituye, en cuanto al cobro? ¿Cómo se hace esto? ok, o sea, primero, como tú bien dices, es un sistema. En ese sistema están todo tipo de unidades térmicas, a vapor, a gas, a carbón, las eólicas que ya tenemos, la solar que tenemos y también nosotros como hidroeléctrica. Entonces, se planifica la producción en un día, en una semana, en un mes. Y eso el organismo coordinador, mediante la supervisión más el Centro de Control de Energía, Sí. va tratando de que cada empresa cumpla con esa O sea que planificación que ejecutó. esto es un monitoreo semanal. Es diario. Es diario. Esto es 24/7. Que La los que planificación. estamos fuera del sistema lo vemos muy fácil, pero esa planificación, porque tienes que ver las plantas que están produciendo, las características de, bueno, si hubo sol en la solar, si hubo lluvias en Esas son las no gestionables, pero Sí. tenemos evidentemente algunas que es lo que le llaman la de potencia firme o de Claro, energía claro, que son base. las mayores, La de energía por base, que son supuesto. esas térmicas. O sea, base porque por su condición tú no puedes sacarla y que entre en media hora. No puede por la característica. El calor necesita, o sea, la caldera necesita X cantidad de calor, eso le toma tiempo. Entonces, permanecen siempre en línea. Nosotros no, nosotros podemos salir y entrar y en 7 minutos ya estamos de nuevo. Claro. Por lo tanto, sí contribuimos bastante a la regulación. Y cuando hablamos de regulación, estamos hablando de las posibles fluctuaciones que pueda tener el sistema Sí. por déficit o por exceso, en este caso de Siempre las producción. energías renovables hasta ahora han actuado como relleno, como corrección de oscilaciones, no como energía per se. Algunas, hidro es renovable también. Y La hidro, por eso, es en hidro renovable. tenemos dos tipos más que nada, las centrales de embalse y las centrales de pasada. Las centrales de pasada son aquellas que tienen que estar produciendo según las condiciones del río. Por lo tanto, esas, cuando el río está en condiciones normales, pues están 24/7 también, a menos que ya, como en época de sequía, disminuye, entonces pudieran estar 14, 18 horas, pero casi siempre esa de pasada está ahora. Todas las de pasada son pequeñas. Sí. Por lo tanto, las de pasada apenas constituyen el 18% de la producción total. Sí. El resto, las que son de embalse, entonces Son las sí, que son grandes. prácticamente es el 82%. Sí. Y esas sí entran 4, 6, 8. 14 horas sí hay mucha agua, pero normalmente de 8 a 10 horas. Es importante pues señalar que las energías renovables son las que se obtienen de recursos renovables, que en este caso el agua es, pues la energía hidráulica es renovable, la solar que viene del sol, la del viento, que pues sí, no se termina, y también la biomasa se dice que es También, renovable. claro, eso. Y son energías que siempre van a estar ahí, porque aún la biomasa que pudiera, bueno, ser más, vamos a decir, como es de desperdicios, puede ser de caña, de maíz o de otros tipos, pero siempre se van a producir. El problema de las energías renovables, como hemos señalado en otros programas, es que su producción no es constante, porque depende si hay agua, depende si hay viento, depende si hay sol, y su éxito pudiéramos decir que depende de que también pudiéramos almacenarla,
para que cuando no haya estas fuentes originarias, el viento, el sol, el agua, pues continuáramos con esta energía. Nos vamos a la pausa, Ernesto. Volvemos en el próximo segmento. Me gusta cuando amanece, cuánto me gustas. Juegas tu mar, tu cielo, me gusta todo en ti, me gusta. Dominicana, me gusta como eres, me gusta tu belleza y todo lo que tienes. Dominicana, me gusta como eres y toda su belleza, que abre los brazos de Dominicana. República Dominicana lo tiene todo. Bueno, Ernesto, tengo entendido que una de las primeras hidroeléctricas que se formó fueron producto del salto de las cataratas del Niágara, del lado de Canadá, que indudablemente, bueno, el poderío que tienen estas cataratas es inmenso. Uno se para de cualquier lado y lo ve. Esto es algo impresionante y que, bueno, ahí mismo se hace también turismo, hay botes. Pero una cosa es la fuerza del salto, y otra cosa es la contención del agua. Correcto. ¿Cómo pudiéramos diferenciar, vamos a decir, ambas cosas? Una cosa es la fuerza que se genera por el salto del agua con turbinas, y otra cosa es el apresamiento del agua y su liberación posterior. Ok, el apresamiento del agua va muy ligado a la mano al caudal que aporta el río. Exacto. Entonces, evidentemente, la construcción de una presa se va a ubicar donde haya condiciones para que esté ese salto. Por lo tanto, tú lo que tienes el reservorio, que es la presa, y evidentemente tienes la central hidroeléctrica que está aguas abajo de ese reservorio, porque necesita ese salto. Recordemos, tú bien decías que hidroelectricidad es energía en movimiento, pero cuando está estancada es energía potencial. Exacto. Cuando abrimos las válvulas, las compuertas, es energía cinética. Provocan la fuerza del agua cuando abren las puertas. Cuando abrimos las compuertas, claro. Cuando abrimos pero entonces las cuando válvulas, hay estos saltos, ahí mismo se produce la ya fuerza. El salto está predeterminado exacto. En el diseño, y ese salto es que da origen a la capacidad que van a tener los generadores. Entonces, se aprovechan cuando hay saltos, se aprovechan de dos maneras. En el salto en sí, que ya está hecho, se da en la naturaleza, y después del apresamiento del agua, también se hace y hay otro, se provoca otro. Buena observación, porque tú tienes centrales hidroeléctricas en cascada. Por eso, en cascada. Que tienen más de un aprovechamiento. Es decir, en algunos lugares puede tener 5 o 6. En República Dominicana, por ejemplo, tenemos, porque lo tenemos también, no nos quedamos atrás, tenemos la parte del Nizao. En el Nizao tenemos aguas arriba, la presa de Higüey. Abajo, Aguacate. Sí. Abajo, Valdesia. Más abajo, Nizao. Y luego tenemos el canal Marco Acabrar. O sea, tenemos todo un sistema. En el lado norte tenemos a Monción, tenemos el contraembalse de Monción. Tenemos a Tavera y tenemos López Angostura. O sea, sí tenemos varios aprovechamientos. Y estas características para estas, vamos a decir, presas en cascada, la dan dos cosas, el caudal y que haya saltos. Sí, evidentemente las condiciones naturales del terreno, eso es la parte aprovechable. Claro, actualmente ya tenemos tecnología en el que incluso tú en los canales normales puedes también aprovecharlo. O sea, el desarrollo tecnológico ha permitido que cada vez más se aproveche, ya no de la manera tradicional, sino un poco más. Aún en los canales. Aún en los canales. Aún en los canales. Todavía más. Precisamente Carlos nos estaba comentando, y de hecho vinieron a República Dominicana a hacer una presentación de, me parece que eran, no recuerdo si eran israelitas o de otro lado, que eran unas válvulas que tú las montabas en la parte del acueducto, y con la presión del agua también producía pequeña cantidad. Era más que nada para consumo interno, sí, pero que también para consumos de poblaciones pequeñas. Poblaciones pequeñas o interno de una fábrica. De la misma central, sí, o de cosas de la parecidas, misma central. Dependiendo, porque eran de pequeña producción. Carlos, proyecciones en estos 2 minutos que nos quedan, proyecciones de la hidroeléctrica en la República Dominicana, el costo
de esta energía hidroeléctrica y el aprovechamiento no solamente de la electricidad, sino en otros usos, como hemos dicho que tiene? Bien, actualmente está, creo que ya para mediados de año, la expansión de Atillo. Atillo tiene, contar y ser el embalse más grande, las condiciones de lluvia son tan buenas que prácticamente aprovechamos apenas un 33% y a veces un 50%, pero normalmente es menos de lo que él pueda. O sea que por eso se está ampliando. Entonces se está ampliando, esa estará ya a mediados de año de 10.125. En carpeta siguen otros proyectos que ya dependerá de las condiciones de la política nacional si se decide hacer y las inversiones. No, y también de las inversiones. Sí. Pero de que se pagan, porque rinde sus frutos por diferentes vertientes. Tú hablaste ahorita de que hay, vamos a decir, estrategias mezcladas de inversión gubernamental con privadas. Proyectos, o sea, ideas, acercamientos, pero todavía no hay ninguna concisa. Nada en concreto, por lo menos no en nuestra área. Supongo que a futuro... ¿Cómo funciona esto en otros países en cuanto a la inversión mixta para este tipo de recursos como el agua, que generalmente las desarrollan los gobiernos? Hay varias modalidades. Algunos, por ejemplo, construyen, operan y luego la transfieren. Otros simplemente toman la operación. O sea, depende de lo que contractualmente, el modelo de negocio que sea. Pero se han visto todos los casos. Sí, todos los casos. Bueno, aquí ha sido incipiente. Nosotros no estábamos hasta hace poco viendo ese tema, pero cada vez más los generadores privados se nos han acercado y entonces yo entiendo que es un tema que la empresa está viendo y que todos tendrán la oportunidad de plantearlo si así le interesa. Bueno, en otros campos de producción energética vemos que los generadores privados tienen una gran porción en lo que es electricidad en nuestro país. De hecho, han abierto, vamos a decir, su mentalidad y ya no son estrictamente térmicos, se han integrado mucho más a la eólica y también a la solar. Pero vemos el caso de Jaina, que prácticamente se ha convertido en un líder en energía eólica. Que es muy bueno. Y que siguen ampliando. Tengo entendido, también está cambiando. Lo ha hecho en otros países, pero aquí también ya se está integrando. También. Es que el mundo está cambiando y es como esos grandes fabricantes de automóviles que ya se han adelantado, no se han quedado en producir vehículos solamente de motor, sino que también los están haciendo eléctricos porque es que si no van a salir del mercado. Y hasta nosotros también. Nosotros también tenemos estudios y, por ejemplo, aquí en Quitasueño tenemos un pequeño parque solar, pero es más que nada por el consumo interno. Tenemos ya otros proyectos en la zona fronteriza que están en estudio. Tenemos uno en la parte norte que se quiere convertir en un pequeño parque renovable, eólico, solar y también el hidráulico que ya está. Bueno, en el mundo la verdad es que las energías renovables han tomado un nuevo auge y a pesar de que el petróleo ha bajado, ya se dieron las condiciones para seguir desarrollando estas energías y hay un nuevo boom en este sentido. Eso es indudable. Ahora vemos, por ejemplo, cuando ya se nos terminó el tiempo, pero mencionar que hay cierta controversia ahora con el nuevo presidente AMLO, López Obrador, en México, sobre que está, bueno, pues imponiendo condiciones más duras a la generación privada de electricidad y muchos dicen que la electricidad debe estar en manos del gobierno por ser una necesidad de seguridad nacional. O sea que hay mucha controversia en ese sentido. Son corrientes y evidentemente según va cambiando el mundo, según van los intereses económicos, así va cambiando la teoría. Pero en esencia lo que se estila es lo siguiente: lo que puede ser monopólico se regula y lo que puede ser competencia va al mercado. Es lo que se estila. Entonces, la generación es un ente de competencia. Ahora, ¿qué hay que regular? Hay que regular la distribución, hay que regular la transmisión, porque son entes monopólicos por naturaleza. Todo debe estar regulado, pero... Y ojo, en la distribución también hay competencia, dependiendo de la zona y la visualización que se dé. Aunque la distribución es que está el mayor problema y mayor escape. Problema y escape que tenemos años, pero ahí yo cuestiono como técnico, porque si otros países que se metieron en la onda de la capitalización lograron resolverlo en 3 a 5 años, porque nosotros somos lo que no podemos. Sí, claro que sí. Ahora hemos tenido avances, pero yo creo que podemos tener más.
Ernesto, se nos acabó el tiempo. Gracias. Estuvimos con Ernesto Camaño, especialista en hidroeléctricas y energías renovables. Y con ustedes, amigos, como siempre, será hasta la próxima entrega. Gracias.